Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Amén. Nos gozamos de estar en la casa de Dios para compartir su palabra. Amén. Les invito a leer, hermanos, el libro de 1 Samuel. Vamos a leer del 1 al 20. Amén. Dice así 1 Samuel, capítulo 1, del 1 al 20. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué será afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron a Jehová delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Padre Celestial, Padre bueno, misericordioso. Tú escuchas, Señor, las peticiones que te hacemos cuando salen de las profundidades de nuestro corazón. Tú todo lo puedes, Señor, porque eres todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. Y cada día podemos entender, podemos conocerte más, Señor, y acercarnos a ti con todo nuestro corazón, con toda la fe, Señor, para pedirte, Señor, que supla nuestras necesidades, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque somos tus hijos, Señor. Bendito seas, Dios de los cielos. Tu gracia, tu misericordia sea en esta noche con cada uno de mis hermanos, Señor, y todos los que escuchan, Señor, esta palabra también sean bendecidos. Cada hogar, Señor, y cada necesidad suplida, y cada enfermedad sanada, Señor. Bendito seas, Padre bueno. Te agradezco todo en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a hablar
sobre Ana. Le he puesto, hermanos, como título, La dulce Ana. Como hemos leído, hermanos, había un varón, dice que se llamaba Elcana, que tenía 2 esposas y que una le daba hijos, se llamaba una Penina y la otra Ana. Penina le daba hijos e hijas, mientras que Ana era estéril. Entonces vemos, hermanos, pues cómo esta mujercita, esta Penina, una vez prediqué de Penina. Penina, pues, hermanos, la irritaba y le hacía tantas cosas. Entonces, ella pide un hijo y Dios le concede. Vamos a empezar del principio. Entonces, hermanos, vemos cómo Ana, esta mujer, la tristeza de Ana, cómo podemos ver, hermanos, la historia de la fortaleza de una mujer que necesitaba, hermanos, necesitaba la ayuda de Dios. Esta mujer que recibía, hermanos, palabras tan crueles de su rival, era una situación tan difícil para ella que ya no podía soportar tanto. ¿Cómo le haría? Le insultaría, la gritaría, que ella se sintió una mujer, pues, hermanos, indigna, inútil, y fue perdiendo, hermanos, todo su deseo, quizá, hermanos, de vivir, quizá de seguir adelante. Tenía mucha tristeza en su corazón. Y, hermanos, llega un momento, pues, en que, como decimos, hermanos, ella como que esa situación la lleva a perder, pues, hermanos, llega a una situación de crisis de identidad. Así lo llaman, hermanos, psicológicamente, crisis de identidad, porque ella se creía que no era nada, que era, pues, una persona que no valía, que no podía llegar, quizá, hermanos, a alcanzar lo que ella esperaba. Y esta crisis de identidad, hermanos, la tiene cualquier persona normal, no solamente que estén pasando problemas. Y muchas veces hay personas que no solamente una vez, sino muchas veces en la vida pueden llegar a estas situaciones por factores diferentes. Y, hermanos, vemos, pues, cómo esta señora Ana, yo le digo la dulce Ana porque se ve, hermanos, que era una persona buena, se ve que era calladita, humilde, que no se enfrentaba con su rival. Ella solamente escuchaba, lloraba, no comía, sufría y no se enfrentaba, porque muchas veces, hermanos, si pensamos en estos tiempos, bueno, pues, hermano, se ve, ¿no?, que se ponían los dos ahí, boca a boca, como se dice, pero ella se callaba. Entonces, hermanos, esta señora, ¿por qué es que ella sufría? Porque ella era estéril, porque no podía tener hijos. Y en ese tiempo, la sociedad de ese tiempo, hermanos, de esa época, no perdonaba a una mujer que no tuviera hijos. Es más, los esposos también, porque para ellos era una catástrofe, una calamidad, que no tener hijos, no tener herederos, se sentían mal delante de la sociedad donde ellos vivían. Entonces ella sufría todo eso. Dios no le había concedido tener hijos. Y yo me pongo a pensar, hermanos, en esa época cuando una mujer sufría por no tener hijos,
era capaz de morir. ¿Se acuerdan? Cuando Raquel le dice a Jacob, dame hijo, si no me muero, le dice. Entonces vemos, hermanos, cómo estas mujeres deseaban dar vida. Mientras que ahora, hermanos, hay tantas mujeres que abortan, hermanos. Y en cuántos países del mundo el aborto ya se ha legalizado. ¿Cómo asesinan, hermanos? Asesinan a sus hijos. Lo asesinan. Ese es un asesinato. Y muy conformes, y las leyes dicen que está bien. Que está bien. Hermanos, eso no es bueno. Dios nos da la vida y Él nos la quita, hermanos. Yo siento una carga mucho, hermano, por esas mujeres que abortan. Esas mujeres que matan, que asesinan a sus hijos. Siempre en mis oraciones lloro por esas mujeres, hermano. Que despierte su sentimiento de madre. Ya, hermano, desde que ya es un embrión, ya tiene vida. Ya tiene vida. Esta chica que tanto han hablado de la violada y que querían hacer el aborto terapéutico y bueno. Entonces, hermanos, debemos orar. Millones de niños en el mundo no llegan a tener vida porque sus madres no tienen un poquito de compasión, de sentimiento. Y sin una piedad asesinan a sus hijos. Aceptando, pues, hermanos, que no sé si ustedes leyeron un folletito que había, el grito angustioso, no recuerdo cómo se llama, y cómo ahí, si no mal lo recuerdo ahí, o en otro que he leído, cómo dice el niño, cómo le dice, mamá, no me saque mi bracito, mamá, no me saque mi piernita, le habla. Hermanos, qué triste. Y es, hermanos, muy penoso. Y nosotros debemos orar para que esas mujeres asuman su responsabilidad por un rato de placer y después quieren, hermanos, pues asesinar a sus hijos sin piedad, como les vuelvo a repetir. Pero en ese tiempo, hermano, todas las mujeres deseaban tener hijos y no se contentaban con uno, con dos, no, ellos, por ellas tener la mayor cantidad de hijos. Y esa era, hermanos, la realidad que sufría pues Ana. Era estéril. Y, hermanos, como hemos leído, Ana pues en su tristeza, en todo, ella le dice a su esposo también, pero su esposo, ¿qué le dice? Porque la amaba, hermano. Ana vivía en un hogar sumamente cristiano, era muy religioso su hogar, tenía un esposo que tenía poder económico, era un hombre conocido, era un hombre, hermanos, que amaba a Dios y sobre todo que amaba a Ana. Él amaba a Ana. Quizás por eso es que Penina pues se burlaba, la irritaba, porque él veía que la amaba, ¿no? Como Lea con Raquel. Lea se sentía, pues, hermanos, despreciada tal vez, porque Jacob amaba a Raquel. Y hasta el último, ustedes ven cómo lo amaba José, porque fue el primer hijo que le dio Raquel. Y después Benjamín y muere, pero y así, ahora, hermano, no podemos censurar a Elcana porque tenía dos esposas, porque en ese tiempo, hermanos, era ya una costumbre generalizada en el mundo de esa época que la poligamia podían tener muchas mujeres, aunque la ley, hermanos, la ley no pudo ir pues contra las costumbres establecidas que existían en ese tiempo. Ahora,
Dios no permite eso, hermanos, pero era ir contra esas, ya pues hermanos, esas costumbres que venían de mucho tiempo atrás. Entonces existía la poligamia. Y en esta situación dice que cada año pues iba a Silo y se presentaban allí al sacerdote, Elí, que estaba con sus hijos. Y era un tiempo, hermano, muy difícil, era un tiempo que da mucha tristeza cuando leemos. Es así, hermanos, como ella, cuando le dice su esposo, cuando le dice pues de que él era, ¿por qué no comes?, le dice al Cana. Y Ana lloraba y no comía, y él le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Miren, hermanos, cuánto amaba Cana a Ana. Y ahí, hermanos, quizá ella entiende que su esposo la amaba así como era. Que era tal su amor que pasaba por alto que ella no le diera hijos. Y es así, hermanos, que ella cambia e inmediatamente se va, hermanos, al tabernáculo, y allí empieza, hermanos, su oración tan hermosa. Ella empieza a derramar su corazón delante de Dios. ¿Cómo, hermanos, cómo se sentiría Ana? Empieza, hermanos, y dice pues: marginada, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Hermanos, el comentarista Matthew Henry dice que por primera vez en la Biblia aparece esta frase: Jehová de los ejércitos. O sea, ella está, hermanos, reconociendo a Dios, al Todopoderoso, al que gobierna todos los ejércitos del cielo, de la tierra y todo lo que hay. Entonces, ella puede visualizar, hermanos, en esta frase el poder de Dios. Ella se está acercando a un Dios todopoderoso que todo lo puede. Y empieza con esta frase: Jehová de los ejércitos. Qué precioso, hermanos. Y luego pues ella empieza a derramar. Dice que ella oraba en su corazón, pero no movía solo los labios, pero no se escuchaba voz. Y ella allí, hermanos, derrama su corazón. Y ella no solamente, hermanos, oraba para que Dios le diera un hijo, sino también, hermanos, ella hace una promesa. Hace una promesa, hermanos. Y este señor, pues, hermanos, Elí, que era tan blandito con sus hijos: hijos, ¿por qué la gente habla? Pues dicen de que ustedes hacen esto, el otro, pero no con energía, sino que, pero a la pobre Ana, ¿qué le dice? Digiere tu vino, estás ebria. Entonces, hermanos, ella pues le contesta que no había bebido ni vino ni sidra, sino que había derramado su corazón delante de Dios. Y es lo que tenemos, así tenemos que orar, hermanos. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios, no de labios, sino desde las profundidades de nuestro corazón, hermanos, desde nuestras entrañas, ahí que salga ese deseo de alabar, de adorar a Dios, a reconocerlo lo que Él es, hermanos, el Todopoderoso, nuestro Dios creador, el que nos salvó, el que nos ayuda, nos bendice. Entonces, no solamente orar como las oraciones, hermanos, del catolicismo, que ellos son oraciones que han aprendido y que las repiten y las repiten.
pero no salen de su corazón. Pero los cristianos oramos lo que sale de nuestro corazón, lo que sentimos hacia Dios, lo que le queremos pedir, pero tenemos que hacerlo, hermanos, con toda la fuerza de nuestro ser. Como dice, como debemos amarle a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo esta mujer pues derrama su corazón. Y algo también que podemos destacar es que ella ya no lloró, no fue de repente a Elí y le dijo, pues, él es un sacerdote de allí, le dijo, pues, por favor, ayúdeme, ore por mí, haga que Dios me haga este milagro, a usted le va a escuchar más que a mí. No pensó eso. Ella fue al lugar adecuado, ella se acercó a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, de ir al lugar adecuado. A Dios primeramente, hermanos. Allí Dios nos va a abrir caminos, hermanos. Él dice que abre caminos donde no hay. Entonces, no debemos ir acá ya a llorar, a contarle nuestras penas. Bueno, hermano, no digo que no, porque somos humanos y tenemos, hermanos, podemos aconsejar, ayudarlos en sus momentos difíciles, pero como cristianos que somos, debemos, hermanos, ir a Dios. Estaba en un lugar y, hermanos, nos pusimos a conversar. Habíamos 3 mujeres y nos pusimos a conversar. Y bueno, era algo familiar. ¿Y cómo es, hermano? ¿Cómo es el Señor? Que había una de las señoras que estaba pasando por una situación muy difícil. Y bueno, ella estaba ahí sentadita y bueno, yo empecé a hablar. Y, hermanos, de pronto la señora empezó a llorar. Y pude conversar un momento con ella, consolarla sobre su problema que ella estaba pasando. Y me dio gozo, hermanos, que a veces cuando nosotros podemos compartir la palabra, yo soy cristiana, entonces tal vez por eso se abrió ella, por eso empezó, hermanos, a contar su problema. Hay tantas cosas, hermanos, no solamente problemas familiares, de toda índole hay problemas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios si tenemos un problema, no salir, quejarnos de Dios. Dios no me escucha, Dios se demora mucho, mejor me voy pues más rápido, me voy al vecino o a mi familia. Pero, hermanos, tenemos que aprender, como Ana nos está enseñando, hermanos. Ella fue al lugar adecuado, fue a Dios. Y le hace una petición, hermanos, específica. Porque ella le está diciendo: Jehová los ejércitos todopoderoso, tú eres el creador, tú eres el que gobiernas este mundo. Por lo tanto, no lo empequeñeció a Dios, hermanos. Y fue tan directa, le dijo: Señor, ¿sabes qué? Quiero un hijo. Quiero que me hagas. No le dijo: quiero un favorcito, Señor, por favorcito. Pues no, le dijo: quiero un hijo. Fue específica. Y tenemos que aprender. Las peticiones tienen que ser específicas, hermanos, para que Dios las escuche y nos responda. No la acomodemos, no la envolvamos en papel de regalo, el más bonito. Dios quiere, hermanos, que seamos sinceros y que le digamos lo que ella fue sincera. Ella le dice: yo quiero que me des un hijo. De frente le digo yo: deseo que me des un hijo. Y no solamente se queda con eso, hermanos, sino que también, ¿qué le dice? Le hace una promesa. Entonces, hermanos, ¿por qué le haría esta promesa, hermano? ¿Qué le dice? A ver, vamos a leer. Dice, le dice, pues, hermanos, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar
la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Una promesa, una petición con promesa. Hermanos, ¿por qué? O sea, cuando ella lloraba, podemos entender que cuando ella derramaba su corazón, hermanos, delante de Dios, no solamente estaba haciéndolo porque quería tener ese hijo, sino que ella también, hermanos, al hacer esta promesa que le hace a Dios, estaba llorando por su pueblo. Recordemos, hermanos, que Samuel empieza en el tiempo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que quería. En ese contexto es que aparece Ana, que aparece Samuel. Ana, pues su mamá, después va a aparecer Samuel. Entonces, hermanos, ¿cómo vivía esa gente? Servían a Dios mientras había un líder, moría ese líder hasta que apareciera otro, ellos hacían lo que querían. En esa situación, hermanos, es que cada uno hacía lo que quería, y los hijos de Eli, pues eran hombres, eran sacerdotes. Sin embargo, hermanos, eran depravados, eran hombres que verdaderamente, hermanos, no amaban a Dios, sino que ellos hacían lo que ellos querían. Y es así como tal vez, hermanos, Ana sufría, cómo vivía, vivía su pueblo, cómo estaba tan alejado de Dios, cada uno hacía lo que quería. Entonces, hermanos, era una situación bien difícil. Y ella, ¿qué quería? Por eso le ofrece un hijo varón, ella le pide un hijo varón, para que en esta situación difícil en que el pueblo estaba lejos de Dios, ese hijo sea un lazo que uniera al pueblo con Dios, que abriera una brecha, y que pudiera ese hijo iniciar un nuevo futuro, como lo fue, hermanos, posteriormente. Entonces, vemos cómo ella ya está, hermanos, pensando en el futuro de ese hijo. No solamente, dice, no, y más que todo, hermanos, también podemos destacar que cuando ella le dice, quiero un hijo varón y te lo voy a... le dice, Señor, ¿sabes? Yo no lo pido, te pido un hijo, pero no para mí, te lo pido para ti. Miren, hermanos, esa entrega, hermanos, cuando ella tanto sufrió y tanto anhelaba tener un hijo, hermanos. Sin embargo, ella, cuando le hace esta promesa, como que le dice, Señor, yo no quiero para mí, quiero para ti. Quiero para que a través de él, pues, este pueblo cambie, que te amen a ti, que te busquen a ti, que vivan como tú quieres. Qué precioso, hermano, qué mujer, qué ejemplo que nos da, hermanos. ¿Cuántas veces hemos predicado, hermanos, este mensaje, pero cada vez encontramos, hermanos, más cosas tan fuertes, tan interesantes, que verdaderamente nos llenan de gratitud, hermanos, a Ana? Porque a través, y a Dios primeramente, que permitió que quedara la historia de Ana en la Biblia, y que podemos aprender tanto de esta mujer, hermanos. Y no tuvo pena, pasa el tiempo, ya termina su voto, llega a su casa, bueno, ya tiene su hijo, y cuando ya nació el hijito y el esposo le dice, vamos a ir otra vez a presentar su voto, dice, no, porque ¿sabes qué? Lo voy a criar hasta que tenga la edad para poder, porque lo voy a llevar para que viva en el tabernáculo, en el templo, vamos a decir. Y también él no le dice nada, está bien, le dice. Y así pasa el tiempo hasta que muchos hermanos no se ponen de acuerdo, los comentaristas bíblicos se ponen de acuerdo. Unos dicen que era hasta los 5 años, otros hasta los 7 años, otros hasta los 3 años, no sabemos cuánto tiempo las mujeres hebreas daban de lactar a sus hijos. Entonces, cuando terminaban de lactar, ya Ana lo podía llevar. Entonces, termina ese tiempo y ella lo lleva pues con
Samuel, Samuelito, que había sido, pues hermanos, concedido por Dios, y ella quería que él recibiera la educación cristiana dentro de, a pesar de que Elí pues tenía 2 hijos, de todas maneras, hermanos, él era el sumo sacerdote. Entonces vemos cómo es ese deseo que tiene esta madre de que su hijo se críe en el templo. ¿Cuántas madres queremos que nuestros hijos se críen en el templo? No, egoístamente, no, yo tengo que criar, nadie lo puede criar como yo. ¿Sí o no? A veces decimos esto. Entonces, hermanos, tenemos que llevarlos a los hijos al templo, hermanos. Tenemos que llevarlos, tenemos que aconsejarles, no importa que sean mayores. Si vemos que se están un poco desviando, hermanos, pues tenemos que ejercer, hermanos, nuestra autoridad de padres. No podemos dejar que se desvíen, hermanos, porque Dios nos va a tomar en cuenta. Dios nos va a tomar en cuenta a nosotros, hermanos. No solo a ellos, sino a nosotros. Porque los padres no fuimos consecuentes. Dijimos, hijito, está bien, y si no puedes ir, ya pues no vayas, hijito, quédate nomás. Hermanos, ¿qué dice Salomón? Que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Justamente ayer llegó familia y preguntaba por una de las sobrinas de mi esposo y no, nunca puede venir porque ella trabaja, porque ella estudia, porque... Le digo, no es una ermitaña, pues, que no hace vida social, tiene que tener un tiempo también. Hermano, tenemos que tener tiempo. Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, pues hay que redimir el tiempo. Así que, hermanos, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Los mayores tienen que pensar, pero los padres, hermanos, hasta que ellos vivan con nosotros, es más, así ellos tengan su hogar, y si lo vemos desviado, tenemos que ir a aconsejarle. No le vamos a obligar, ya no le vamos a dar un látigo, ya no se puede, son mayores, pero sí podemos aconsejarlos, hermanos. No podemos dejar que se pierdan, no podemos dejar que se pierdan nuestros hijos, hermanos. Cuando ella dice, lo lleva pequeño, no sabemos, de repente tenía 5 años, 6 años, Samuel, cuando ha ido ahí él se ha criado. Por eso él llega, hermanos, en esa situación. Él de niño veía cómo seguramente los hijos de Elí cómo pecaban. Y él ha ido también, hermanos, viendo, y sabemos cómo Dios lo llama desde niño, cómo ya pues, hermano, le va a dar el castigo que le va a dar a Elí, a sus hijos. Entonces, rescatar, hermanos, esto, de llevar a nuestros hijos, si son pequeños, si son los nietos, hay que, hermanos, llevarlos. Y si son jóvenes también, hermanos, que no se desvíen, hermanos. Yo estoy orando mucho por mis sobrinos, hermanos. Yo tengo 4 sobrinos, y el deseo de mi hermano, que sean fieles, que sean fieles. Yo sé que ese es su sentir. Sean fieles. No importa las circunstancias, no importa. A través de todo tenemos que ser fieles, hermanos. No importa lo que estemos pasando, hay que ser fieles. Y hay que darnos tiempo. No todo es trabajo, no todo es estudio. Tenemos tiempo, siempre hay un tiempo para Dios. Dios nos da 24 horas. ¿Y nosotros cuánto le damos? Entonces tenemos, hermanos, que redimir el tiempo. No importa si tenemos que acostarnos tarde, pues ya, para hacer el trabajo, hay que estar en el templo, hermanos, en la casa de Dios. Esta mujer lo dejó a su hijo allí, ahí se crió. ¿Y quién fue Samuel, hermanos? Profeta, juez, sacerdote. Un hombre, pues, hermanos, dedicado a Dios. Un hombre intercesor. Ay de mí si no oro.
lejos sea de mí que deje de orar por ustedes, les dice parafraseando. Por orar por su pueblo. Él oraba por el pueblo, por ese pueblo, pues rebelde. ¿Cómo era el pueblo de Israel, hermanos? Le tocó un tiempo tan difícil de poder juntarlos, hermanos, como el pastor que junta las ovejas. Y esas descarriaditas que se van lejos tiene que ir a buscarlas. Eso le tocó a Samuel. Y bueno, hermanos, Dios le da pues... le da esta oportunidad, le da a su hijo. Ella pues hace una oración tan preciosa, no tenemos tiempo, una oración hermosa, con una humildad, como cuando ella ora. Ella no dice pues, no se cree lo máximo, sino que como sierva, como que no soy nada, no merezco nada, pero le pide a Dios. Y así es su oración, muy parecida, hermanos, a la oración que hace la Virgen María, de gratitud. Ahorita se me fue cómo le llaman a la oración de María. Bueno, ya me estoy olvidando, ya me está pasando factura ya la edad. Bueno, hermanos, pero Dios también 5 hijos le da después. Así que ella también pudo, hermanos, tener hijos, tener ese privilegio, ser madre, y porque ella supo entregar a su hijo. Cumplió su promesa. Las promesas se cumplen, hermanos, debemos cumplir. Cuando nos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo aceptamos para toda la vida. No para un tiempo, sino para toda la vida. Cumplamos la promesa como Ana cumplió su promesa, lo llevó a su hijo. Ella no sabía que Dios le iba a dar más hijos, hermano. Pero ella, ¿cómo lo llevó? Y dijo, no, yo, sin que nadie le diga, salió en su corazón dedicárselo, pedirle y dedicárselo a Dios. Entonces su requisito, hermanos, el requisito ella cumple las 6 características de una oración. Orar por los pecados que sean perdonados, rogar en el nombre de Dios, reconociendo su grandeza, estar pues, hermanos, convencida de que Dios todo lo puede, formular la petición específica, clara, específica, como ella lo hizo, y desear que la voluntad de Dios sea hecha. Orar con fe. 6 características que debe tener la oración, son citas, pero hermanos, el tiempo se nos va, no podemos dar las citas, leerlas, pero hermanos, seamos específicos en nuestra oración. Oremos, cumplamos las promesas, vivamos, hermanos, cada día más cerca de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que Dios nos da la vida cada día, que Dios nos da las fuerzas, que Dios nos ayuda, que cada día, hermanos, nos da un conocimiento mayor, cada día vamos aprendiendo más. La vida es un constante aprendizaje, hermanos. Así a mi edad yo aprendo, hermanos. Y ustedes que son jóvenes, qué mejor. La vida, hermanos, Dios nos concede la vida y tenemos que vivirla, hermanos, en santidad, en amor, ser fieles a Dios. No nos desviemos, hermanos. Quizá la frase está muy trillada, que Cristo viene ya o que viene pronto, pero no lo pensemos así, hermanos. Es una verdad absoluta, una verdad meridiana. Cristo en cualquier momento, hermanos, aparecerá en las nubes. Y si no estamos preparados, ¿qué será de nosotros? ¿No nos vamos a quedar a pasar la gran tribulación? Podemos salvarnos en la gran tribulación, pero ya no por gracia como ahora, hermanos, sino dando nuestra vida. Y eso hay que recordar, hermanos. Dando nuestra vida, ahí sí recién, bueno, vamos a ser salvos. Pero como amamos tanto la vida, no me van ¿qué me irán a hacer? ¿Qué me irán a decapitar? ¿Qué me irán a envenenar? ¿Qué me van, bueno, ¿qué pensarán? Y muchos no querrán dar su vida y se van a perder. Porque, hermanos, si es que no nos arrepentimos, si es que no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, vamos, hermanos, a
perder la vida eterna. Como dice Daniel, que unos resucitarán para... Vamos a leer rapidito, a ver si me encuentran rápido. Daniel 12:1. ¿Ahí? ¿Lo tienen, hermanos? 12. Sí, 12:1, si no me equivoco. En aquel El 2. tiempo, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren, hermanos, eso es lo que va a pasar si es que no somos fieles a Dios. Y aquellos, queridos amigos, que no están en los caminos de Dios, les invitamos a aceptar a Cristo como su Salvador, porque es el único medio, Cristo es el único medio que puede dar la salvación. Aceptarlo, pedirle perdón por sus pecados, aceptarlo como el Señor de su vida, y van a alcanzar perdón de pecados, limpieza, adopción y tantas cosas, y sobre todo pues la salvación y la vida eterna. Dios les bendiga, queridos hermanos, a la próxima. Amén. Amén.